excelente jornada para todos. Arrancamos el informativo del mediodía. Amalia, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos, para todos nuestros televidentes. Tiempo de noticias. Bienvenidos al IDM. Adelantamos nuestros títulos. Un hombre fue capturado 2 años después de un feminicidio que ocurrió en la ciudad de Capiatá. Información que se genera a estas horas. Tenemos que hablar de un violento asalto registrado en la zona de Villa Elisa, Amalia. Un camión repartidor de lácteos. Por ahora se habla de herida de arma de fuego y 2 víctimas. Exactamente, 2 trabajadores. Rolando, ya en minutos más vamos a ir ampliando esto porque es en la ciudad de Lambaré. Es una noticia que está todavía en desarrollo, que la vamos a ir ampliando, pero en principio, aparentemente, hay una persona fallecida, en principio, o heridas. Vamos a ir ampliando esta noticia. De acuerdo a los datos de un vehículo de color blanco, descendieron 3 hombres y encañonaron. Los 2 heridos tienen traumatismo de cráneo debido a que recibieron culatazos con el arma de fuego. Están aguardando la presencia de la ambulancia en el lugar. Enseguida ampliamos esta información. Vamos a cambiar de tema y vamos a establecer contacto con nuestra compañera Fiorella Aveiro, que está trabajando desde la despedida de un compañero de prensa. Estamos hablando de Braulio Vázquez. Fiorella, contanos, por favor, cómo se da este terrible desenlace. Buenas tardes. Buenas tardes, Amalia. Asimismo, desde el SNT y todo el equipo de C9N llegamos hasta aquí, hasta Villa Constitución de Capiatá, para despedir a un gran colega, a Braulio Vázquez, que el día lunes, por un dolor en el pecho, llegaba hasta el IPS Ingavi, donde le diagnosticaban, que tenía que realizarse un cateterismo de urgencia. Lastimosamente, no tenían insumos allí en el hospital y tuvo que ser llevado hasta la sede central, donde tampoco tenían insumos, ni siquiera los equipamientos estaban en funcionamiento para que esta persona pueda someterse a ese procedimiento. Tenía que, operarse de urgencia, pero de urgencia podemos decir hasta entre comillas, porque tuvo que esperar 2 días para esta cirugía que al final, lastimosamente, por este tiempo que no aguantó. Una vez que ya se le realizó, estuvo 2 días en ayunas. La familia inclusive realizó arte de magia, nos decía uno de ellos, para conseguir el monto que el personal de Blanco les estuvo pidiendo, 11 millones de guaraníes en insumos para que pueda realizarse esta operación de urgencia. Lastimosamente, nuestro querido colega Braulio no aguantó. La semana pasada nada más estaba cumpliendo 1 año más de vida, y con la tristeza en el corazón aquí los familiares lo están despidiendo en su vivienda. Y un terrible caso, porque más de 20 años él estuvo aportando, y cuando necesitó realmente de la asistencia, cuando necesitó del servicio del IPS Central, lastimosamente no consiguió. Estuvo en ayunas, estuvo varios días ahí. Inclusive el martes recién consiguieron una cama para el compañero mientras estuvo en la zona de urgencias, en una camilla, esperando que alguna de estas máquinas funcione, y ni siquiera le permitieron a sus familiares trasladarlo hasta otro hospital para que no termine de esta terrible manera. Por eso, con mucho respeto, nos acercamos a uno de sus familiares, que nos va a relatar con mayor detalle el calvario que tuvo que vivir nuestro compañero para esperar esa ansiada cirugía, y que lastimosamente terminó también, arrebatándole la vida, inclusive podemos decirlo. Estamos con Jaime. Jaime, gracias por recibirnos. Nuestras condolencias con todo el equipo, desde todo el equipo Albavisión, también para ustedes, para toda la familia. Sabemos que es un momento complicado, y todo lo que tuvo que pasar tu hermano también. Y fue así, así como estabas resumiendo en tu informe, ¿verdad? Fue un calvario muy largo. Empezó el día lunes, ¿verdad? Terminó el día miércoles, entre ayunas,
se tuvo que posponer varias veces la realización del de su operación, de su cirugía, ¿verdad? Porque supuestamente no funcionaba la máquina, ¿verdad? Todo el verso que nos daban los médicos o las licenciadas eran que no funcionaba la máquina y por eso no se podía hacer el cateterismo, ¿verdad? Él estuvo desde el lunes en Ingavi, después le fue transferido a urgencias del IPS central. El martes a la noche subieron a una habitación. El miércoles tratamos de que entre en cirugía desde muy tempranas horas hasta las 4 de la tarde, que quedó casi 3 horas ahí en cirugía y no le volvieron a hacer la cirugía de cateterismo, ¿verdad? Hasta que mi señora tuvo que hablar con una de las doctoras preguntándole el motivo de por qué tanta demora, tantos fallos, ¿verdad? Inclusive nosotros le ofrecimos para trasladarle a otro local, pero una persona que tenía que darnos la firma en el papel para seguir con el protocolo de salida no estaba. Y después de eso, sorpresivamente, la doctora hace un llamado y milagrosamente la máquina funcionó de la noche a la mañana a las 7 de la tarde el día de ayer, ¿verdad? Luego se le realizó una incisión en la ingle para meterle el catéter, ¿verdad? Y hacerse un contraste de imágenes, ¿verdad? Y ahí ya el doctor se dio cuenta que internamente él ya estaba totalmente taponado sus arterias, ¿verdad? Probablemente era un milagro que él esté bien los dos días, martes y miércoles, porque él estaba perfectamente el martes y miércoles, ¿verdad? Pero por la pinta fue un milagro que él estaba en esa situación, porque internamente él ya estaba totalmente taponado sus arterias, ¿verdad? Y la única solución era hacerle una operación a corazón abierto y colocarle un marcapasos, según el doctor que le atendió en la cirugía de que se tenía que realizar, ¿verdad? Desde el día lunes él estaba en ayunas esperando a que en cualquier momento ya lo ingresen a la sala de cirugía. Claro, nosotros estábamos con la expectativa de que en cualquier momento iba a salir la orden para que él ingrese en cirugía de su intervención, ¿verdad? Y como tenía que estar en ayuna, arrancó el lunes de noche, siguió todo el martes de noche, pasó al miércoles al mediodía, miércoles a la tarde, hasta su deceso, ¿verdad? Él estuvo en ayuna, habrá tomado un sorbo de agua el martes a la noche y capaz comió un bocadito de algo, pero lo más liviano posible porque él estaba ahí atento para su intervención, ¿verdad? Y una persona también que estuvo siguiendo muy de cerca y también nos queremos acercar a ella, compañeros, es la hija de Braulio. Braulio tenía una hija, un motivo para seguir viviendo y luchando todos los días. Ella es Antonella y nos sensibiliza mucho más esta situación porque ella está estudiando enfermería. Ella más que nadie sabe los procedimientos y todo lo que en su momento se tuvo que haber hecho también. Buenas tardes y mis pésames también y aquí de todo el grupo, Antonella. Muchas gracias. Y sí, yo estoy consciente y yo sabía de algunas cosas que se tendría que haber realizado. Yo ya tengo campo en el hospital, ya hice varias cosas en el hospital y yo sabía cómo tenían que haber actuado, pero no hicieron. ¿Qué fue lo que te dijo tu papá el primer día? Que tenía un dolor en el pecho y que estaba esperando que le pasen a una sala en Ingavi, que fue que se le fichó, se le tomó su presión y todo eso, y estaba sentado en la sala de Ingavi frente a la tele misma esperando que su nombre se marque ahí, y estuvo como 1 hora esperando ahí, y después, siendo que era un dolor en el pecho y él tenía que haber entrado ya de una, pero no, le hicieron esperar ahí. Igual estuvo esperando ese primer día. El primer día, el lunes. ¿Cuándo lo trasladaron o cuando ya le avisaron esto? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Te llegó a mencionar algo? No, él siempre me decía a mí que estaba bien. Él nunca le gustaba a mí verme preocupada ni nada de eso. Él siempre estaba bien. Siempre, él nunca tenía esa intención de que yo me preocupara. No, siempre él estaba bien. De lunes, martes, miércoles siempre estaba bien, me hablaba bien, todo bien. Inclusive también me llegaste a comentar fuera de aire que él llegó a hablar con los paramédicos y todo el personal también ahí. Sí, él normal estaba, todos los que le conocían sabían que él hablaba hasta por su oído por ahí. Él hablaba con todos y ese
ese lunes que llegamos a IPS Central, él se pasó hablando en la ambulancia, se pasó hablando en el hospital, cuando le ingresaron en urgencia, él hablaba con la enfermera, con los doctores, con los pacientes, con todo el mundo él estaba hablando. También hablaba de vos, nos decías. Sí, sí, todos me comentaron que se pasaba hablando de mí, no sé. No sabías. ¿Y cuál fue tu reacción también al esperar estos días? ¿Ustedes como familia, algún familiar tuyo, llegaron a insistir con esto, a buscar otra respuesta? Sí, nosotros siempre estuvimos ahí que no, que todo iba a salir bien, aunque nosotros teníamos también en el fondo que podría ser una mala noticia y nos aferrábamos a que sea una buena noticia, pero al final ganó la mala. ¿Cómo le vas a recordar a tu papá? Y no sé, él fue la mejor persona para mí, la verdad, porque siempre estaba para mí, siempre, aunque no sé, tenía sus errores o algo así, pero siempre él estaba para mí, siempre él me acompañaba en todos lados, en todo él estaba siempre atrás de mí, en todo, bro. Y en memoria suya seguro que también vas a dedicarte a esto con mayor empeño. Sí, porque él me decía, vas a terminar tu carrera y tu primer sueldo va a ser para mí. Todo ese primer sueldo va a ser para mí luego y no me vas a luego decir que no. Y yo, la mitad te voy a dar y después te voy a decir como vos siempre me decías, no tengo plata. Y siempre eso fue, pero sí. Yo voy a terminar porque yo sé que a él le hubiera gustado que yo termine y yo sea alguien, porque él me estaba preparando a mí para que yo sea alguien. También, compañeros, el testimonio de la hija que estuvo siguiendo muy de cerca. Ella está ya en el 4º año de enfermería y también nos comentaba inclusive fuera de aire que se va a dedicar con mayor empeño también a esto para ayudar a todas las personas que también pudieron haber sido su papá en su momento, porque recordemos que él se sometió a esta cirugía el día de ayer a las 7 de la tarde y ya para las 7:30 le daban a esta familia la triste noticia de que él no había aguantado y ellos nos decían si esa cirugía realmente era de urgencia y el día lunes él ingresaba al quirófano, la historia pudo haber sido otra. No íbamos a estar lamentando este final y más luego de 20 años de aporte en el cual uno estaba tratando de asegurar su vida en caso de tener este tipo de urgencias o vivir este tipo de situaciones también, compañeros. Con la fotografía de Braulio Vázquez al aire, les contamos a los televidentes que el 20 de enero pasado, Braulio cumplió 47 años. En un par de años tenía que estar posiblemente levantando ese título con su hija de licenciada en enfermería. Pero una vez más, este sistema de cuarta que tenemos en el Instituto de Previsión Social, con ladrones al frente en la parte administrativa, mató a un trabajador, mató a un colega, que mañana puede ser cualquiera de nosotros, señores, cualquiera de ustedes que es aportante al Instituto de Previsión Social o de algún familiar de ustedes. Acá fallaron un montón de cosas y le hago esta consulta también a Silvio y a Rolando, que manejan mucho el tema de derecho. Acá la Fiscalía no puede actuar de oficio contra la parte administrativa. Acá el médico tiene la peor parte de decir, ¿sabes que no hay el insumo? ¿Sabes que no anda el equipo que tenemos? Y otra cosa, un equipo de cateterismo para toda la plata que reciben mensualmente. Braulio aportaba un año, si ganaba 2.900.000, que es el salario mínimo hoy por hoy, 8.700.000 al año aportaba. Y decía su hermano, no usaba casi el servicio del Instituto de Previsión Social. Ese es el aporte de él nomás, Amalia. Por eso se le agrega el aporte de la patronal también. No, ese es el aporte ya con la patronal. Okay. Hice el cálculo con el 25%. Estamos hablando del 16.5% patronal y 9% el empleado. Es una vergüenza lo que pasó con Braulio. Nos duele muchísimo. Pero imagínense ustedes una hija de 20 años. No sé hasta qué punto puede accionar contra todos los abogados que puede llegar a poner el IPS para justificar algo que es injustificable. ¿Y cuántas muertes ya pasaron por falta de insumos porque no funciona el equipo? Si el equipo no iba, lo va a funcionar. ¿Por qué no le trasladaron? ¿Por qué no dijeron desde el vamos se puede ir al San Jorge? Pero justo cuando dijeron, ay, pobrecita, no estaba la persona que tiene que firmar el bendito papel. ¿Y quién se hace cargo hoy de la muerte de Braulio?
seguramente van a sacar un tibio comunicado explicando que la empresa que hace el mantenimiento, no sé qué historia, no pudo hacer en el momento, pero murió una persona, un papá. Murió un trabajador, hoy sus compañeros lo están llorando y no hago este descargo porque es solamente un compañero de prensa, sino porque de una vez por todas los paraguayos tenemos que entender, compañeros, que cualquiera puede estar en ese lugar. Y a mí no me va a gustar que a mi mamá o a mi hijo o a mí me toque atravesar por este tipo de situaciones. Totalmente. Le indicaron a la familia 17 entre medicamentos, fármacos y otros insumos. IPS contaba con apenas 8 de ese gran listado que le proveyeron inicialmente. Por eso es que se tuvo que improvisar una recaudación rápida porque todo era urgente. Se juntó la plata, se consiguieron esos insumos necesarios, pero igualmente no se pudo concretar ese procedimiento quirúrgico. Claro. Una vergüenza. Y sumado a eso, decían los familiares, esto en este caso pudo haberse hecho de otra manera porque ya una vez que le hacen el cateterismo y lastimosamente Braulio no aguanta, ellos se dieron cuenta de que esto iba a requerir algo mayor, una cirugía a corazón abierto, y queda ese sinsabor de, y si se hubiera hecho ese cateterismo a tiempo, podíamos estar hablando de otro destino, o en todo caso si lastimosamente terminaba también en muerte, por lo menos hubiera la familia dicho, bueno, agotamos todas las instancias, se le hizo el cateterismo, se le intentó hacer la cirugía a corazón abierto y lastimosamente no llegamos, pero acá ni siquiera queda ese sabor de lo intentamos, porque ni siquiera la familia con toda la voluntad, con todo lo que se movió para juntar ese dinero que en definitiva no les correspondía juntar, lastimosamente se quedan con esa sensación de fue el IPS el que llegó una vez más lastimosamente tarde para los asegurados, y en este caso Braulio, que es tan solo la cara, el rostro visible hoy de una problemática que se extiende a lo largo y ancho del país. IPS le dejó morir a Braulio. Los profesionales de esta área sabían que él necesitaba de ese procedimiento y si los equipos no funcionaban tenían que haber arbitrado los mecanismos para que él pueda recibir esa asistencia que necesitaba. Existe una ventana de tiempo para que se pueda realizar el cateterismo. Estamos hablando de un plazo de 24 horas. Claramente pudieron haber salvado la vida de Braulio, pero la desidia lo condujo a la muerte. El olvido por parte de las autoridades, el Instituto de Previsión Social, la falta de premura cuando son equipos extremadamente necesarios que estén funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La desidia hizo que esta máquina dejara de funcionar y eso hoy enluta a toda una familia. En este tiempo que estamos ejerciendo el periodismo, ustedes vieron, sobre todo vos, Silvio, que tenés más antigüedad, ¿viste alguna vez que algún personal administrativo haya sido imputado porque no funcionaba un equipo, porque murió alguien detrás de esa? Nadie. ¿Quién le imputó? Absolutamente. Nadie. No Siempre recuerdo. vamos contra los médicos. Mismo nosotros no, pero el médico no. Pero en este caso yo sinceramente creo, yo digo periodistamente, pero creo que acá los médicos no tuvieron la culpa. Porque si el equipo no funcionaba y no tenían los insumos, ¿qué tanto es lo que ellos van a hacer? Sugerir un traslado, ¿verdad? Por lo menos. Por lo menos, pero bueno, ¿y la parte administrativa? Ahí y el está, que tenía que decir, esta máquina no anda, señores, tenemos ahí que está el solucionar, mayor es la problema, única. el gerenciamiento ¡Claro! de una institución tan grande que maneja y administra miles de millones de dólares. Hablamos siempre de los grandes números del IPS en las entidades bancarias, bancos que ganan con la plata del IPS mes a mes, y sin embargo la prestación del servicio es absolutamente deficiente. Una problemática que se arrastra desde hace décadas y que se agudiza aún más en estos tiempos por la gran cantidad de asegurados con que tiene IPS por un lado y por el otro los equipamientos obsoletos. Si se llaman a licitaciones para renovar equipos, aparecen los cuestionamientos, se alarga todo el proceso, sí. La burocracia eterna que mata a la gente. Voy a puntualizar algunas cuestiones del tema del Instituto de Previsión Social porque no podemos desconocer que está enfrentando una crisis estructural caracterizada principalmente
en uno de los puntos por la crítica situación en lo que respecta al tema de los medicamentos. Hablamos del tema de los insumos, en este caso en particular también 33% de desabastecimiento. Sí. Eso en primer lugar. A esto le sumamos las largas filas para el tema del agendamiento. Ayer nomás estábamos hablando de que el call center no funciona, cayó hasta este momento. Y a eso le sumamos también la corrupción que impera dentro del Instituto de Previsión Social en el tema de la gestión del fideicomiso, la infraestructura hospitalaria precaria, vemos eso absolutamente todos los días, y a eso también le sumamos el inminente déficit del tema del fondo jubilatorio por malas decisiones financieras también que son adoptadas. IPS no da más. Lamentamos muchísima la muerte de Braulio Vázquez. Abrazamos a los colegas también, por supuesto, pero nosotros vamos a seguir hablando de este tema y vamos a ver qué dicen desde la dirección del Instituto de Previsión Social. Nuestro compañero Cristian Vázquez está ahí. Cristian, estamos contigo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Amalia? ¿Cómo estás? Un saludo para vos, todos los compañeros. Estamos con el doctor Derlis León, gerente de salud del Instituto de Previsión Social, y queremos averiguar, doctor León, sobre este caso gravísimo, Braulio Vázquez. La familia compró los insumos que faltaban, le hicieron esperar un tiempo y finalmente él termina falleciendo lo mismo. Sacaron un comunicado, pudieron hablar al respecto, hablan de equipos descompuestos. La realidad es que un compañero nuestro, un ciudadano, falleció por falta de atención por parte del IPS. Y queremos saber si la gente puede quedarse a morir tranquilamente en su casa o puede ir a morir en el Instituto de Previsión Social, para la gente que tenga de repente que asistir con esa urgencia parecida a la de Braulio Vázquez, por ejemplo. Lamentamos profundamente lo que aconteció con Braulio. Estuvimos en su asistencia desde el día lunes. Personalmente me ocupé del traslado y pusimos toda la batería de médicos profesionales y equipos que tuvimos desde el lunes hasta el día miércoles. Lastimosamente el equipo que sigue estando operativo tuvo inconvenientes que retrasaron el procedimiento con los demás pacientes también. En el momento en que se tuvo que comprar insumos para Braulio, que generó un gasto de bolsillo en la familia, entendemos que de los 19 ítems o un poquito más de insumos, contábamos con un poco más de la mitad. Con los que no contábamos se generó ese gasto de bolsillo, que son procedimientos de altísimo costo, que estamos hablando de alrededor de los 40 o 45 millones de guaraníes. Entonces eso generó la erogación de lo que tuvo que lastimosamente gastar en este momento la familia. Independientemente a eso, entiendo que se realizó el procedimiento según el reporte el día miércoles. Posterior al procedimiento presentó una complicación ante la cardiopatía que sufría Braulio, y en el diagnóstico que conoció y en el reporte que nos habían dado, presentó una complicación que se llama taquicardia ventricular, y eso fue lo que lastimosamente llevó al desenlace de Braulio como compañero de prensa y amigo también nuestro. Y bueno, lastimosamente esas fueron las circunstancias. Hoy estamos de todas maneras nosotros iniciando un proceso de investigación ante lo acontecido, porque este equipo tuvo desperfectos. Tenemos otro en el backup que está en un mantenimiento correctivo y bueno, esa es la situación. Hoy sigue estando operativo. En la semana se hicieron varios procedimientos, más de 300 en los últimos 10 días. Y bueno, esa es la circunstancia de la demora en un paciente en las condiciones que tuvo Braulio, clínicamente estable, y que posteriormente tuvo esa complicación al terminar el procedimiento. ¿Cuántos directores o el presidente de IPS renuncia después de este caso más de IPS por la falta de atención a un ciudadano que termina falleciendo, doctor? Para nosotros significa un desafío seguir corrigiendo estas falencias que se tienen, que dependen de un equipo. La intención y el equipo humano está presto para atenderle a todos los asegurados, como lo estamos haciendo hoy y todos los días. Sí. Está puesto el retorno, Amalia, a todos los compañeros de piso. Ya tiene el doctor León el teléfono en altavoz. Doctor, te digo buenas tardes porque no es buenas tardes para nosotros, pero tenemos que ser educados en este horario. Vos decías, en los últimos días se hizo 300 cateterismos y en ese 300 no pudo entrar Braulio. Para nadie es buenas tardes, Amalia. Para nadie es buenas tardes. Tampoco para nosotros cuando hay un desenlace no deseado en un asegurado. Y quiero afirmar eso porque, como dije al inicio, estuve comprometido y todo el equipo desde el día que
le derivamos a Braulio, creo que desde Ingavi hasta el Hospital Central. Y en ese proceso de inconvenientes que tuvo este equipo, se tuvo ese retraso que, bueno, lastimosamente sucedió de esa manera, y posterior al procedimiento que se realizó el día miércoles tuvimos esta complicación. Esa es la situación y ese es el retorno que yo puedo dar también. Claro, pero ahí no está mi respuesta. Vos dijiste 300 procedimientos se hicieron, dijiste. Amalia, eso sigue una lógica de turnos porque tenemos un equipo y no podemos hacerlo en simultáneo en varios pacientes. Tenemos dos equipos, uno está en mantenimiento. Tenemos dos y uno está en mantenimiento correctivo y preventivo. El equipo que está funcionando hasta hoy, en ese momento tuvo una situación de desperfecto que retrasó algunos procedimientos y eso fue lo que aconteció. Yo te relato específicamente lo que aconteció y, como te digo, lamentamos lo sucedido por el desenlace de la condición que siguió posterior al procedimiento del compañero y amigo Braulio. ¿Hay en planes por lo menos comprar otro equipo? Porque Braulio llegó, y vos mismo dijiste, llegó al Ingavi, del Ingavi se fue al IPS Central con el dolor en el pecho, tratando de recibir una atención y no recibe. ¿Están planes, proyecto del IPS comprar otro equipo o por lo menos, porque yo entiendo que en mi casa, por ejemplo, hay dos heladeras y una deja de funcionar y la otra tiene que estar en perfecto estado para que funcione? Y me imagino que cuando se trata de vidas, tiene que ser así también, doctor. Y perdóname que sea así de incisiva, pero yo me pongo en la piel de esa hija de 20 años y no sé qué puede llegar a pasar, doctor, porque es una vergüenza todo lo que venimos viendo del Instituto de Previsión Social y como aportante también te lo estoy diciendo. Amalia, de ninguna manera tratamos de justificar la situación. Tenemos dos equipos, uno en mantenimiento correctivo y el otro lastimosamente tuvo una situación porque es un equipo biomédico que hoy sigue estando en funcionamiento. Todo lo que pueda llegar a decir ahora va a sonar a justificación, que es lo que no queremos, pero sí corregir los errores que tengamos que corregir a lo largo de los siguientes días, porque los pacientes se merecen evidentemente nuestra mejor atención posible y sí tenemos planes de mejora para convertir ese servicio en uno de los más importantes del país, como lo es actualmente con más de 2.000 o 3.000 procedimientos al año. Lamentamos lo sucedido y bueno, estamos aquí para evacuar todas las respuestas que hagan falta, las preguntas que hagan falta. Ahora, doctor, sabemos que hay una ventana de tiempo para un procedimiento, para lo que necesitaba Braulio. Usted hablaba de que hay un equipo de mantenimiento. ¿Hace cuánto tiempo que está en mantenimiento? ¿Por qué hasta este momento no se pudo reparar? Porque se supone que si hay una falla, como se dio en este equipo, el otro tenía que haber entrado a funcionar. ¿Qué fue lo que pasó allí? En este momento técnicamente no es la gerencia correspondiente, la de salud, la gerencia logística y la de electromedicina que podrían darnos más datos al respecto, pero justamente en ese sentido el backup es el que siempre está operativo. Yo no puedo darte en este momento más detalles sobre eso que me preguntas. Pero tampoco recibió ningún informe, doctor, ningún informe preliminar no recibió. Estamos solicitando todos los informes al respecto en las oficinas y en la gerencia responsable de esa situación. ¿Y hace cuánto tiempo que no está funcionando ese que está en reparación, doctor? Entiendo que 2 semanas. Y eso es un tiempo que generalmente lleva para la reparación, considerando la premura y la necesidad. En ese sentido, con uno de los dos equipos operativos, normalmente toda la demanda, no tenemos listas de espera en esa situación para los pacientes que necesitan este tipo de intervención y bueno, nos estábamos manejando de esa manera. Entonces, la situación es esa. Yo entiendo que la gerencia que está a cargo está intentando resolver toda esa problemática que tiene ese equipo biomédico. Doctor, y una consulta de mi parte también, y ante este escenario de sobremanda de pacientes y un solo equipo que funcionaba con cierta intermitencia, en estos casos no es responsabilidad y obligación también del IPS disponer un traslado inmediato de un paciente que estaba en esa condición de urgencia para recibir este procedimiento quirúrgico en otra repartición, que pague IPS, que pague, no sé, ¿cuál es el procedimiento en estos casos? Sí. Silvio, entiendo que por la pregunta también que hizo el compañero del periodo de ventana, normalmente se considera la condición de estabilidad del paciente
para pasar a ser una urgencia o una derivación. En este caso, el periodo de ventana de entre 12 a 24 horas es el ideal, pero también tenemos pacientes que de acuerdo a la condición clínica se programan entre 48 y 72 horas. O sea, esa es la situación y no tuvimos nosotros, según el reporte técnico del área correspondiente, en el momento la derivación de urgencia del paciente. O sea que porque, doctor, ¿qué tal? Fernanda le saluda. O sea que porque estamos hablando de que Braulio estaba estable, no se procedió de esa manera como decía acá el compañero Silvio. La condición técnica de que nos reportan desde el área es que el paciente se encontraba en esa situación recibiendo toda la atención y el soporte necesario con medicamentos para todo lo que necesitaba, y en ese momento sucedió el desperfecto técnico que retrasó el procedimiento o los procedimientos de los pacientes del área, que posteriormente se regularizó el día miércoles en el transcurso del día, y entiendo que el procedimiento de Braulio fue por la tarde. Pero el tiempo de esa ventana que tenía Braulio ya había sobrepasado, porque él se internó lunes y el miércoles recién le hicieron, ya sobrepasaron los tiempos estimados y adecuados. Como digo, es el periodo ideal y lastimosamente tuvimos esa situación de la situación del equipo puntual, pero tenemos, de acuerdo a la estabilidad del paciente, una ventana mucho mayor de entre 24, 48 a 72 horas. Nada de lo que diga yo va a justificar lo acontecido. Entendemos que la situación fue de esa manera, se realizó el procedimiento y no voy a dar detalles técnicos de lo que se encontró en el procedimiento. Desde la condición clínica del paciente, porque eso es un secreto profesional y es exclusivo de la familia. Y lastimosamente posterior al procedimiento tuvo una situación que se llama taquicardia ventricular, lastimosamente no se pudo revertir, y esa fue la situación que llevó al desenlace no deseado y que hoy lamentamos todos. O sea que no fue la falta de equipo, sino que el cuadro de salud del paciente, doctor. En la condición ideal, como dije anteriormente, siempre es importante en ese periodo dar respuesta lo más rápido posible. No podemos saber clínicamente cuál hubiese sido el desenlace si se lo hacía el martes a la mañana, pero siempre en ese periodo de ventana tenemos más posibilidades de que esto no se complique. Esa es la situación, tenemos que admitir esa situación de la deficiencia en el equipo y bueno, trabajar para mejorar el punto. Y la consulta que le hacía a la compañera Amalia, doctor, ¿está a la vista alguna posibilidad de adquirir otros equipos nuevos? Nosotros tenemos una planificación para todo el 2026 de duplicar nuestra respuesta en el área con más angiógrafos, con más quirófanos de cardiocirugía, porque esta terapia, o sea, este procedimiento diagnóstico de hemodinamia puede resolver el problema en el mismo procedimiento o puede darnos el diagnóstico para después pasar a una cardiocirugía a corazón abierto, por ejemplo. Entonces nosotros sabemos que este tipo de patologías está en aumento y se da en personas inclusive cada año más jóvenes, y está dentro de los planes duplicar nuestra capacidad a lo largo del 2026. Doctor, ¿cuánto puede costar una máquina de cateterismo más para que tenga el IPS, para que ya no haya más Braulios en nuestro país? Técnicamente entiendo que hay un costo operativo de adquisición que ronda de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada equipo de entre 10.000 a 17.000 millones de guaraníes. Doctor, el Instituto de Previsión Social asume las falencias y va a asumir también lo ocurrido con Braulio. Asumimos desde el día 1 y desde el momento que ocurrió, lamentando la situación, y sí, asumiendo que tenemos que corregir estos errores, lo vamos a hacer. ¿Cuántos a esta hora, 12:07, están siendo investigados? ¿Cuántos funcionarios del IPS? Hay una lista ya, les dijeron, ustedes cometieron un error, están suspendidos por lo menos, porque algo hay que hacer cuando hay un error humano tan grande que le costó la vida a un papá. Lo que tenemos que entender aquí fue el desperfecto del equipo, no es que alguien dejó de hacer algo al respecto. No, alguien dejó de hacer algo, doctor. Se ajustó. Doctor, alguien dejó de hacer algo. Inmediatamente se ajustó eso, Amalia,
y en este momento iniciamos el proceso de investigación para ver qué otros factores podríamos haber mejorado al respecto. Bueno, a mí me parece nada más para cerrar, Cristian, que no podemos desviar la atención de lo que ocurrió y queremos ser claros con esto porque miles de personas, miles de paraguayos están viendo a esta hora el informativo del mediodía. Hay muchos aportantes que están viendo, miles también a esta hora. Acá hubo una falla, doctor, y hay que aceptarla, hay que ponerse la camiseta y hay que decir, si no anda la máquina A, tiene que andar la B y no podemos permitir que nadie más se muera. A mí no me interesa saber si Braulio tenía diabetes, si tenía A, B, C de problema. Acá la máquina tiene que funcionar y cuando yo me voy tiene que haber insumos, así de simple es. Con la patología con la que yo llegue ya es otra historia. Si es una negligencia médica, es otra historia también, pero acá alguien falló al no solucionar la máquina y al no hacer el traslado. Y decía el hermano, le quisieron trasladar al hospital San Jorge y la persona que tenía que firmar el bendito papel no estaba. Eso le dijeron al hermano. La situación de complementación entre los servicios, tanto el San Jorge como el IPS, se da permanentemente. Hoy tenemos la situación en que el mismo jefe del área de hemodinamia es el jefe del San Jorge. No hace mucho estuvimos recibiendo pacientes del San Jorge, entonces sobre la versión que me da Amalia vamos a hacer las averiguaciones correspondientes porque habitualmente esa es una fortaleza nuestra. Vamos a investigar lo acontecido sobre lo que mencionás, pero normalmente nos complementamos y más en este tipo de procedimientos que son muy delicados y críticos. Doctor, hablabas de que la otra máquina estaba en proceso de reparación hacía 2 semanas. Quiero hacerte la consulta también con relación al tema de los insumos, porque solamente una parte disponían y la otra tuvieron que adquirir los familiares. ¿Desde hace cuánto tiempo están con el desabastecimiento de estos insumos? También en consulta con la gerencia logística entendemos que es un proceso que lleva más de 12 meses actualmente, que tuvo protestas, que tuvo un montón de situaciones en el proceso de compra que llevó a que parte de los insumos hoy estemos teniendo dificultades para el acceso. Y entiendo que en el transcurso de la próxima semana eso va a estar hace un año, quitándose y adjudicándose, ¿verdad? Hace un año sin estos insumos. No sin esos insumos, en el proceso. Estamos hablando sin estos insumos, pero entiendo que aproximadamente 2 meses, sin parte de esos insumos 2 meses, pero parte del proceso de compra. Esto se planifica 12 meses antes, entonces entendemos, según el reporte que nos dan, que fue ese inconveniente desde el punto de vista del proceso administrativo de compra, que no solamente se da con estos insumos cardiológicos, sino con todo lo que uno compre a través del sistema público. ¿Qué tipo de insumos, doctor, ustedes tienen ahora mismo en lista que están en falta en el IPS por esta lentitud en el proceso? No puedo darte el dato preciso, pero yo te hablo en este caso de lo que aconteció. Estábamos hablando de más de 19 insumos que requería Braulio. Más de la mitad han sido puestos y lo que no teníamos generó un gasto de bolsillo porque son insumos de altísimo costo. Un procedimiento como esto ronda alrededor de los 45 millones de guaraníes en insumos y entiendo que parte de eso la familia tuvo esa elevación lastimosamente. ¿Usted tiene el dato, doctor, de cuánto adeuda IPS a los proveedores? Ese dato creo que maneja la gerencia administrativa y financiera. Doctor, por todo lo que nos estás contando, no sé si estoy equivocado, usted me va a corregir, el principal problema entonces acá se da en el área administrativa, tanto con la máquina como también con el tema de los insumos. Es un equipo de trabajo el que está al frente de ese proceso administrativo. O sea, yo no puedo darte mucho más detalles al respecto, pero en esta situación que sí tuvimos ante la evidencia que se presenta, es nada más que lamentar esto y trabajar aún más como para que esto no acontezca y no vuelva a suceder. Doctor, muchas gracias. Cristian, también gracias por estar ahí. Gracias. Y ojalá que los que están en la parte administrativa, si no funcionan, si no saben resolver problemas, si no pueden justificar el salario que están cobrando y lo que muchos están robando, entonces se vayan del Instituto de Previsión Social, que tengan bien puesta, no sé si la corbata, el traje, qué es lo que usan, pero que se vayan del IPS o que se les saque, que Peña agarre su lapicera y diga, fulanito se va, menganito se va, menganito se va, y que no vuelva a haber otro Braulio. Insistimos con esto, hoy es un compañero, un colega de prensa, pero mañana puede ser
cualquiera de ustedes y que no le vendan gato por liebre, señor asegurado, señora asegurada. Vayan con un cuadernito, anoten el medicamento que le ponen, quién es el doctor que sale a recibirles, quién es el que le da tal orden, porque después el día de mañana eso puede servir. ¿Para qué? Para que por lo menos se investigue si hicieron mal algo con tu familiar. Y hablando de este tema, hoy hablábamos con un referente del área de la cardiología en nuestro país con relación a la situación que se da con pacientes igual al caso Braulio. Y nos explicaba justamente esto, la ventana de tiempo que se tiene entre 12 a 24 horas para hacer los procedimientos, como el caso del cateterismo, que es un procedimiento que dura máximo una hora y media. Pero lo que pasa en nuestro país es que de nada sirve tener equipos de alta complejidad si esto no funciona. Tiene que funcionar 24 horas al día, los 7 días de la semana, y además hay que tener personal capacitado. Esto es lo que nos explicaba hoy el cardiólogo Miguel Quintana. Con un énfasis en una solución real de los problemas de la gente. A ver, no puedo decir yo tengo un servicio, un departamento de cardiología de alta complejidad donde tengo todas las estructuras montadas. Pero resulta que eso no funciona en las 24 horas, no funciona en los 7 días de la semana. No tenemos el personal calificado para cumplir con esto. Entonces, finalmente uno se pregunta por qué se invierte tanto en algo que no se va a poder cumplir. Entonces hay que ser muy serios en este punto. No es realmente la solución el contar con muchos hospitales si es que no se va a contar con recursos humanos serios y calificados. Entonces uno tiene que hacer, a la hora de planificar un hospital, también tiene que planificar los recursos humanos que tienen que ir acompañando ya al momento de esa planificación para que pueda justamente cumplirse con los objetivos que se quieren lograr a la hora de llevar un área médica a una región comunitaria determinada. Y además se tiene que pensar que ese nuevo hospital tiene que funcionar en red con otros hospitales dependiendo de qué áreas se quieren fortalecer. Yo siempre cuestiono a la gente que quieren construir hospitales como si fueran maquetas que se puedan simplemente dar un lindo diseño, etcétera, e implantarlo en una determinada comunidad. La arquitectura médica es todo un capítulo de mucha seriedad, y la ingeniería médica, ni qué decir, porque requieren de gente muy especializada para esto. Pero ellos tampoco pueden hacer absolutamente nada si el mensaje que nosotros le damos desde el punto de vista médico no es el apropiado. Bueno, la explicación que daba entonces el reconocido cardiólogo sobre esa ventana que hay que tener siempre presente. Ahora, el tema de la falta de insumos en IPS como asegurados, sabemos que es una problemática que se arrastra desde hace décadas realmente, y las explicaciones del por qué se da esa situación son técnicas, administrativas, lo que decía también el gerente de salud, de que las licitaciones para la compra de los insumos por lo general tienen la protesta, y para mí que IPS también debería decir, compañeros, cuáles son las empresas que trancan esas licitaciones, porque de alguna manera obstaculiza un derecho que nosotros tenemos como asegurados, como aportantes y como pacientes, ¿verdad? Acceder a ese medicamento, a ese fármaco, a esa droga, a ese insumo, y son las propias empresas que se trancan entre sí en esos procesos, las famosas protestas, y hacen que esos procesos duren meses y hasta años. Incluso hubo casos que se han judicializado. Hay veces en que los proveedores se ponen de acuerdo y no se presentan porque no les interesa esa provisión. Sí. Y a eso sumarle la deuda también que tiene. 500 millones de dólares aproximadamente. Pero Silvio, o sea, yo me pongo en la piel de una empresa y si no me están pagando hace un año el medicamento que yo le di en fecha, no les ABI, pero de ABI como proveedora habitualmente ya le recargas un porcentaje, y esas son las reglas no escritas, pero que se admiten porque ese proveedor sabe que no va a cobrar en fecha. Entonces no es que tampoco sufre una pérdida significativa. Y eso no pasa solo con IPS, pasa con el Ministerio de Salud también. Sí, que tiene una deuda enorme también, por cierto. Sí, pero también tenemos que hablar y mirar que muchas veces si no hay esas protestas, se puede llegar a dar la sobrefacturación de medicamentos para una empresa amiga. O licitaciones direccionadas, o sea que hay varios aspectos que hacen a este tema del IPS. Hoy nuestro equipo periodístico visitó el hospital Ingavi
hospital de referencia ahí en el límite entre Fernando de la Mora y San Lorenzo. Y mucha gente, como todos los días y a toda hora en la farmacia interna. Ingavi tiene como 3 a 4 farmacias operando allí, para los internados, para los que son ambulatorios, para los pacientes considerados críticos. ¿Y qué pasa allí, compañeros? Por ahí ustedes suelen retirar también medicamentos cada tanto. Sí. El médico carga en el sistema de la farmacia de IPS una lista de 5 medicamentos. Sí. Te vas con tu cédula y te dice el funcionario allí, este no tengo, este tengo, este te voy a dar 2 tabletas, te indicó 5 el médico. Sí. Porque tiene que dosificar también eso, ¿verdad? Este sí que no tenemos, lo hace rato, te dicen. Entonces, pero vos tenés que firmar ese papelito como si vos estás retirando la lista completa. Totalidad. Entonces es un esquema engañoso también. Vamos a volver a lo mismo. Sí. El empoderamiento del asegurado o el paciente. Cuando te dice omeprazol, que es una droga muy conocida. No, corticoide, hace meses. Hace meses. Corticoide, que es una droga muy conocida, tu doctor, un analgésico X y otros 2 productos más. Vos en la farmacia poné tu firma todo, sí, pero ponele así entre paréntesis, no hay tal medicamento. O no retiré. No retiro. Hay que llevarle algún Aclarar sellito. eso, porque después eso queda en la farmacia documentado. Sí. ¿Sí? Y te dicen venir la otra semana. Porque justamente los jueves se hace la supuesta reposición, pero te va el viernes y ya ni por y llega más. Y no hay otra vez. Sí, que decía un paciente que justamente lo encontramos allí y retiró algunas tabletas, pero tenemos su testimonio. A mí, ni cada tableta ya llegó a UPEA. Le pidieron que compre ahora tu remedio. De ahí se veo, Taipori, se ha llegado a UPEA 30.000, cada tableta vale UPEA. Hace otra vez en Taipori, ha llegado a 90.000 de pi. Se ha consumido nada. 1 por día. Hace spinning. Hace cosa para poder más ya. Grande para poder de cuál voy el tiempo me voy. ¿Hace cuántos meses que ya no te están dando tu medicamento? Por lo menos 3 meses ya para PTI. Dice ella le ayuda a no contestar ayuda y por ahí. Hagan la misma ye. ¿Y probaste el servicio de call center? ¿Funcionó o no ahora? Ahora ya entendí, antes Cara mucho. No ya entendí hoy. Se acontece agua. Turno. Domingo ya ayuda a las 8 de la noche. A veces no turnos lunes a qué goabe. Un día antes venía a esperar el turno. Un día antes, domingo, ayuda. Acontece agua turno. Hacer con 75 años. Pero no me va a vender medicamentos. Ni firmar ya su escuela pecuatio me andere. Porque vos le firmás igual la factura. Andere firmado, pia, como comprobante que hoy entrega para debe la de medicamento. O sea, igual si no te dan tu medicamento, ellos te hacen firmar el documento. Mamá de agua se a retirar a firmar. A pelota retira para Tu documento te figura en el papel que está completo, pero no te dan completo. No, se ha firmado, Pepe, prácticamente ya. Cuando yo me que oye retira para. Ahí está la explicación que daba este asegurado, paciente también, ya un hombre mayor. Retiró unas cuantas tabletas, pero le falta. Hace 3 meses que uno de sus medicamentos él no retira y que tiene que pagar casi 90.000 guaraníes al mes. Decía que nos señalaba también otra mujer que acababa de salir del área de farmacia interna del Ingavi. Medicamentos y para conseguir turno. ¿Y te dieron alguna de esas 2 cosas? Sí, sí me dieron. ¿El medicamento te dieron completo? No. Muchas cosas faltan. No, yo no puedo decirle qué clase de medicamento, pero tengo protocolo y después. ¿Y de hace cuántos meses ya que no te están dando los medicamentos completos? Hace 8 meses un medicamento que para los riñones que no hay más. Ah, para los riñones. Sí. ¿Y qué te dicen? ¿Que no llega? ¿Cuál es la...? Que no llega, que no hay. ¿No te dan ningún otro? Ya, vos llamás por call center y te dice que todavía no hay. Y así es. ¿Y no te dan otra solución o te dicen que compre? Ahora vine junto a mi doctora para decirle si me puede dar otro medicamento para mi riñón y me dice que no hay otra cosa. Tiene que ser solamente eso. Taipori es la constante prácticamente. Y vamos a repasar algunos de esos fármacos que están en faltas continuas en el IPS y que hacen relación a varios padecimientos. Por ejemplo, para diabetes y para metabolismo. Esa dapaglifosina de 10 miligramos, le puedo asegurar que hace como 8 meses que no existe.
que no existe, que no llega, no sé si llega menos cantidad. Sitagliptina también y un tipo de insulina. Lo que vos decías también, Amalia, de repente te indicas, no hay ese, pero usa el otro. Usa el otro. Exacto. Sí. Pero ¿sabes cuál es el problema ahí, Silvio? Y en ese drama estamos los crónicos y los oncológicos. Totalmente. Están los biológicos originales y los biosimilares. IPS ya se subió al carro de los biosimilares. El Ministerio de Salud ya se subió también al mismo carro. Ok, súper bien. Pero no, que no te cambien y te cambien como si fuera una ropa interior. Eso no se puede hacer en un paciente, porque después las crisis son una tras otra, pero nadie se hace cargo de esa crisis después. Totalmente. Esto en cuanto a diabetes y el sistema de metabolismo. Vamos a la siguiente gráfica que nos ilustra también en otras áreas de salud. Hipertensión y lo que vos decías, cardiología. Sí. El famoso losartán o telmisartán. Sí. Si conseguí, bueno, salí feliz. Con suerte. Que es una droga básica para esa patología. Claro. Sí. Siguiente gráfica, a ver, nos habla de, en este caso, dolores neuropáticos y también esa pregabalina, que indica bastante la gente, los profesionales del área de salud mental, psiquiatras, psicólogos inclusive, así como la fluoxetina. Habitualmente no encontrás. Y también en otras áreas de salud tiene que ver con urología. El famoso fármaco denominado tamsulosina. Falta reportada desde hace unos cuantos meses también. Y repito, las reposiciones parciales, medicamentos para el área de oncología y autoinmunes también para combatir artritis y otros tantos fármacos oncológicos. Ese es el que te decía, Silvio. Estamos hablando de áreas críticas. Exactamente, de áreas críticas y de patologías que pueden generar varias consecuencias en la salud. En el caso que no se haga esa trazabilidad buena del medicamento y que esas crisis ya nadie te banca, ¿verdad? Sí, y para proteger tus riñones, tu sistema también te indican por lo general omeprazol. Sí. Apenas de por ahí. No hay. Ese hay, no sé cuántos meses te puedo decir que no hay. Muchísimos. Tal cual. Y si hablamos de IPS Ingavi, directamente pensamos, pero ¿y si así estamos en los hospitales del IPS, del área central, cómo estamos en el interior? Nos fuimos hasta el IPS de la ciudad de Concepción. Pacientes crónicos que desde hace meses atraviesan por exactamente el mismo problema. Algunos, los que tienen suerte, solo desde el mes pasado. Otros, desde hace mucho más tiempo, no tienen sus medicamentos en el IPS de Concepción. Para ellos no hay una explicación convincente, solo reciben una respuesta de que podría normalizarse la provisión a partir de la mitad del mes de febrero. O sea, tienen que aguardar 15 días y un poco más todavía. Estamos hablando de pacientes diabéticos, de otros más, y duele muchísimo el testimonio que vamos a escuchar a continuación, o los testimonios, porque uno de ellos, ante la pregunta, ante la consulta de los compañeros, de los colegas de Concepción, él responde: no, da yo amo ainte, da huerecoigo la yo guajangua, ajá, no tande. Hacen esperar directamente la salud y el bienestar de los asegurados. Escucha. Vine la hora pasada y no había el medicamento. Me dijo todavía no vino y vine otra vez. Ahora volví y tampoco no tiene más medicamento. ¿Qué tipo de medicamento tenés? Del Misaltán de 80. ¿Es la segunda vez que está viniendo? Sí, la segunda vez. ¿Y ahora qué te dicen? ¿Cuándo va a haber? Y el 12 por ahí para pasar. El 12 de febrero. Sí, el 12 de febrero. O sea, más de 15 días tenés que esperar ahora. Y sí. Así mismo. ¿Y hay que llegar a comprar entonces? Y sí, así solamente que me voy a hacer, porque eso que yo consumo. Pues, ¿cuánto mensual. cuesta? Y 85, 90 más o menos está el precio, con el descuento ya. ¿Y ya compraste luego? No, todavía. Ahora pues vine a ver otra vez y me dice que no tiene más, que se acabó, que vino muy poco. Falta atorvastatina, que dice que a partir del 15 va a venir. Quiere que se busque otra vez. La última vez cuando buscó ese medicamento, ¿cuándo fue, profe? Y hace 8 a 10 días que buscamos luego y no había. Sí, y que cada mes tiene que venir. Y ahora recién hay. ¿Cómo están haciendo para tener medicamentos? Y a veces sobra y utilizamos eso. Sí, pero es una lástima. La otra vez mi hermano entró en cirugía, 1,5 millones gastamos. Imagínate un poco. ¿En medicamentos? En medicamentos. La hiporiatina. ¿Hiporiatic? El 17 de febrero, nada, voy a ir. ¿Hasta cuándo es el medicamento?
Ahí se guardan de medicamentos. Pepe Patercuaja. Para Patercuaja. ¿Ya le dimos hoy para? Sí, señor. El 20 a consultar que anda y pues la de Juan. Para ella, ¿puedo ir a guardar? No, la de Guamo allá, no está. Ya tú, que la yo guapan, A propósito de esta información que ya la adelantábamos al inicio del noticiero, vamos rápidamente hasta el barrio San Isidro de Lambaré. Leila, contigo. Bueno, hablamos de trabajadores, de repartidores, Alexis, que fueron atacados por 4 delincuentes a bordo de un vehículo. Y ya verán ustedes también imágenes de apoyo. El vehículo viene y estaciona en este punto, sobre la calle Andrés Guelli, casi 6 de enero, o 6 de enero en este caso, casi Andrés Guelli, justamente para bajar mercaderías y disponerlas a un negocio aquí aledaño nada más. Es en ese momento en que llegan estos delincuentes del otro lado y prácticamente estacionan frente a lo que es este vehículo repartidor de lácteos. 2 bajan, reducen a los trabajadores dentro del vehículo, incluso le propinan algunos golpes a la altura de la cabeza con arma de fuego, y de esa manera terminan despojándoles de la suma de 1 millón de guaraníes. Para que se ubiquen más o menos, y ya lo decías, Alexis, barrio San Isidro, Andrés Guelli, la que le cruza 6 de enero, estamos a una cuadra nada más de lo que es la avenida Defensores del Chaco, a pocas cuadras de lo que es la zona Pantanal, una zona muy conocida, Alexis, y que vos ubicás muy bien por ser un lugar denominado altamente peligroso y donde ya se llevó adelante varios procedimientos policiales. Comisario principal Gustavo Escobar, ¿qué detalles, qué datos se tiene sobre este asunto? Sí, muy buenos días para usted, para su teleaudiencia. Hoy a las 11:05 aproximadamente recibimos el llamado del sistema 911 referente a este asalto que hubo en este lugar. Rápidamente nos constituimos en el lugar, encontramos a 2 personas que son, uno es conductor del camioncito del partido de Lactolanda y su acompañante. Lo mismo, tenían herida cortante en la cabeza que fue producido por la culata de arma de fuego. Los mismos manifestaron que al llegar acá frente a esta despensa se disponían como para bajar mercadería, fueron interceptados y se apoderaron la suma de 1 millón de guaraníes que ellos tenían. Rápidamente los autores se subieron, abordaron otra vez un automóvil de la marca Kia Picanto, color blanco sin chapa, y cuando se disponía a darse a la fuga, un señor que estaba acá enfrente de la despensa tenía una garrafa, creo que fue una garrafa que estaba vacía, tiró encima del parabrisas del automóvil y se fue así con la parabrisas rota y se dio una fuga hacia Defensores del Chaco. ¿Con dirección hacia Villa Elisa sería? Hacia Villa Elisa. No sabemos qué rumbo tomó después porque ya salió en la avenida Defensor del Chaco. ¿Imágenes de circuito cerrado, videos ya están teniendo? Sí, estamos ya teniendo, ahí está llegando la gente de investigaciones también para recabar más datos. Gracias, hasta luego. Comisario principal Gustavo Escobar de la comisaría 17, y de hecho este local comercial nos estamos mostrando muy a detalles, Alexis y compañeros, porque también los trabajadores, los propietarios están con miedo porque hay que decir que los funcionarios de esta despensa, al percatarse justamente de lo que estaba ocurriendo, es que ellos salen con intención de defender también a los trabajadores. Allí es donde uno de ellos lanza esta garrafa contra el vehículo en el que se movilizaban estas personas y terminan rompiendo el parabrisas. Así, con el parabrisas roto, terminaron huyendo estos delincuentes. Y así también otro de los trabajadores se salvó realmente porque también uno de los delincuentes realizó disparos en su contra. Es la situación que se está dando aquí en la zona del barrio San Isidro, según lo que maneja la policía. De hecho, también es que estos trabajadores y repartidores ya estaban siendo seguidos por estos delincuentes porque primeramente pararon en un comercio aquí muy cercano de la zona, luego vinieron por este lado y ya prácticamente los tomaron de frente al camión en esta intersección de 6 de enero y Andrés Guelli. Leila, un detalle a tener en cuenta: si es que no abandonaron el vehículo, el parabrisas está roto, eso tiene que llamar la atención a todos los anillos de policías que están conformándose con la orden de captura al vehículo, ¿no? Sí, señor, y realmente lo que maneja la policía es que no tardarían en abandonar justamente por las condiciones en las que quedó el vehículo. Un Kia Picanto de color blanco con el parabrisas roto y sin chapa.
Sin chapa. Gracias, Leila. Buen detalle también a tener en cuenta. Será hasta la próxima. Barrio San Isidro de Lambaré. Costa, parlamentarios buscan convocar al presidente del IPS. Contanos en qué contexto, Rodrigo. Buenas tardes, Rolando. Y es así, justamente el día de hoy la diputada Rocío Vallejo justamente hizo este pedido. 4 pedidos en total, pero de alguna manera sobresale este pedido de convocatoria al presidente de IPS, Jorge Brites, en torno a lo que tiene que ver estas modificaciones dentro del estatuto del IPS, en donde mencionan ellos que está beneficiando a un sector, al Banco Buenobank, justamente, y lo dicen abiertamente que está vinculado al presidente de la República, a Santiago Peña. Mencionó de que ante esta falta de respuesta por parte del IPS, ellos están mencionando de que van a pedir la convocatoria del presidente de IPS. Escuchemos parte de lo que decía la diputada Rocío Vallejo. A mí me preocupa especialmente porque cuando fui fiscal me tocó investigar la causa de Banco de Desarrollo, la causa de Multibanco, 2 de los bancos que a mí me tocaron, donde IPS perdió millones de dólares. Pedí un informe que justamente acá estaba revisando de vuelta, donde IPS, y esto es información pública, está en el SILPI, ha perdido más de 600 millones de dólares por malas inversiones en el tiempo. Entonces, los que entienden van a poder explicar mejor y ellos deben venir a explicar claramente cuál es la situación del banco. Es un banco nuevo, preocupa profundamente, es un banco que invierte en cuanta cosa hay. Yo tengo miedo uno estos días levantarme y encontrar un código de barra de ese banco en mi brazo, ¿verdad? Porque vos donde ves que está auspiciando. Entonces, el auspicio con plata IPS, ¿verdad? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la situación, la solidez, la posibilidad de respuesta en el tiempo para la devolución de esos recursos y la rentabilidad, que es lo importante? Bueno, ahí está entonces lo que decía la diputada Rocío Vallejo con relación a este pedido para que el presidente del Instituto de Previsión Social dé explicaciones con relación a los fondos de la previsional en esta entidad bancaria. Gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Y de hecho que surgen otras voces políticas que hablan también de llamativas modificaciones a las normativas del IPS para permitir que estos fondos millonarios vayan a este banco amigo. Escuchamos los detalles que daba el diputado Mauricio Espínola en el siguiente material. El dinero del IPS en montos excesivos en Buenobank. La preocupación planteada por el diputado Mauricio Espínola habla de modificaciones realizadas con extrema celeridad para permitir realizar los depósitos millonarios en la entidad bancaria vinculada al gobierno, según lo que se desprende de informes de entidades oficiales como el BCP y el portal web del IPS. A octubre del 2024, los fondos del IPS en Buenobank alcanzaban el 93% de su patrimonio efectivo. El límite era un 100%. 2 meses después, se modifica el reglamento y se elimina el límite de dinero para estos depósitos. El legislador considera que con este cambio, las autoridades rompieron el techo para permitir una exposición de riesgos sin precedentes, ya que solo 2 días después de haber realizado este cambio, el porcentaje de depósitos se elevó al 106%. Es decir, cantidades millonarias de fondos del IPS están depositadas como privilegio en esta entidad bancaria, ya que ningún otro banco llega a porcentajes tan altos. Esto, según Espínola, representa poner en peligro los fondos de los trabajadores. Mi principal preocupación es que la mayor cantidad de fondos jubilatorios se encuentran en el IPS y por ende, del IPS en esta cuenta, en este grupo económico bueno. Los fondos de IPS están en constante riesgo mientras todos los huevos vayan destinados a la misma canasta y que este mismo dinero vaya a ser utilizado en el sistema financiero económico de este grupo económico, valga la redundancia, como un préstamo encubierto. Al respecto, ya fueron presentados varios pedidos de informe a varias instituciones del Estado que debe aprobar la Comisión Permanente del Congreso. Lo concreto es que Buenobank acumula cada vez más dinero del IPS en condiciones de privilegio por encima de las demás entidades.
tardes, Paraguay. Hola, Rolando. Hola, Amparo, ¿cómo te va? Hola a todos, gracias por acompañarnos. Hoy un caso que en su momento generó mucha conmoción, Amparo. Un caso muy sensible porque cuando hablamos de niños, sin lugar a dudas son seres vulnerables y lo que le tocó pasar a esta familia fue una situación bastante difícil. Desde Curuguatú, la familia de Soledad le trajo porque ella necesitaba operarse, hizo ponerse una prótesis en la parte de la cadera. Era una cirugía que en teoría no ponía en peligro su vida. Todo esto transcurrió en abril del año pasado. Resulta ser que al entrar, en teoría, la familia se despide y ella tiene que entrar al quirófano, ¿verdad? Pero al momento, parece, antes de que empiece el procedimiento, ella convulsionó. Pasaron 2 horas sin que hayan hecho algo debidamente y luego terminó ingresando a terapia intensiva. Ella entró a las 9 de la mañana y a eso de las 12 recién su familia se entera de todo lo que estaba pasando y se entera que en realidad Soledad nunca ingresó a quirófano. Y esto también lastimosamente tuvo un trágico desenlace y la familia, recuerda en su momento, había mencionado que nunca recibió una explicación con exactitud de qué llevó a la muerte de la pequeña Soledad. En estudio nos acompaña el doctor Víctor Villa Díaz, es forense creyente también y estuvo acompañando muy de cerca el caso. Doctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. En realidad yo fui contratado por el padre de Soledad hace poco tiempo nomás y soy integrante ya de la Junta Médica que tenemos que reunirnos en cualquier momento para emitir un dictamen, ¿verdad? Lo que a mí me ayudó mucho para conocer este caso es, acá tengo el informe de la Superintendencia de Salud. Hizo un informe pero espectacular. Le felicito a la Superintendencia, creo que está todavía el doctor Roberto Melgarejo, envió su personal y yo le voy a ir citando las negligencias que se cometieron. Exactamente, vamos a hablar de eso, Amparo, pero Sí. también los padres, ¿no? Exactamente, porque la familia es eso lo que asevera, que hubo negligencia en 3 momentos marcados que determinaron si Soledad vivía o no, y lastimosamente ella hoy ya no está con su familia. A propósito, nos encontramos con los padres de Soledad desde Curuguatú, que muy gentilmente y valientemente, Rolando, porque es una herida que no se va a cerrar nunca. Doña Francisca y Teodoro, bienvenidos. Muy buenas tardes para todos. Para la gente que no conoce mucho el caso Teodoro, ¿cómo fue el caso de tu hija? Contanos un poco, recordarnos esa situación que les tocó vivir. Sí, realmente es un caso muy doloroso, que digamos, y hasta ahora yo no supe nada de la muerte de mi hija y necesitamos saber una respuesta en boca del doctor fiscal, porque ya va a ser 1 año ya, nosotros no sabemos nada, no sabemos qué pasó y queremos una respuesta favorable en la fiscalía. Teodoro, me gustaría preguntarte un poquito, yo sé que duele recordar esos momentos, pero ¿cómo fue cuando ustedes deciden traerle a Sole hasta Asunción para su operación? ¿Qué les dijeron? Que iba a ser una operación que no era muy peligrosa, que ella iba a operarse y después de un tiempo iba a salir. ¿Podés contarnos cómo le dejaste a tu hija la última vez que le viste y qué les decían? La verdad que nosotros fuimos año pasado en abril del año 2025. Desde a 1 de abril nosotros empezamos a entrar en el hospital de clínica para su estudio y eso. Hasta el 5 tuvimos en el hospital de clínica, el 5 de abril. Y después hicimos toditos los estudios y ahí nos programaron para la cirugía. Recién el 9 de abril el doctor, uno me llamó del hospital de clínica para programar su cirugía. Y después nosotros vinimos el 9 de abril
El 10 de abril nosotros estuvimos otra vez en el hospital de clínica. A las 5 de la mañana nosotros entramos en el hospital de clínica. Mi hija estaba una ayuna, no estaba comiendo nada, no estaba comiendo agua, ni beber agua, una ayuna estaba. Las 12 del mediodía una doctora dijo que ya es hora de internación ya a la niña. Y la verdad que nosotros no creíamos que en esta hora recién atendieron a mi hija Soledad. Y después ella ingresó el 11 de abril del año 2025 para tener su supuesta cirugía, es decir, supuesta cirugía porque no tuvo la cirugía. Y después nosotros fuimos al quirófano, mi hija estaba feliz de la vida porque ya va a tener ya su clavito para que pueda caminar mejor y para que pueda jugar mejor. Y mira un poco qué pasó. Hasta ahora nosotros no supimos nada. Y después ella entró en cirugía. A las 9 ella entró en cirugía. A las 9 entró ella en cirugía. Supuesta cirugía que no se realizaba la cirugía. Y después nosotros fuimos a esperarle afuera al doctor. Y después dijo el doctor que necesita hablar conmigo porque pasó algo, ¿verdad? No sé qué pasó. Bueno, y después me dieron un sobrecito de su sangre, creo que es urgente, tenemos que mandar a hacer porque pasó algo. Bueno, y después ahí, a las 12 del mediodía, nosotros sabemos dónde trasladaron a mi hija en la terapia intensiva ya. Después salieron los doctores y dijeron que le pusieron todito la anestesia y eso. Estaba limpiando ya el doctor cuando le van a operar a mi hija y después convulsionó ahí mi hija y le reanimaron de manos ahí. Y después vino un doctor que era su traumatología que le iban a operar a mi hija. Y dijo a nosotros, ustedes ya están a cargo de la terapia intensiva, así nos dijo. Y yo de ahí yo no le pregunté al Señor que por qué mi hija entró en terapia intensiva. Bueno, yo me imaginé que él le salía mal su cirugía, ¿verdad? Vos pensaste que ella se había operado. Claro, vos ni siquiera sabías que no lo operaron. Claro que no, nosotros no sabíamos nada de eso, nosotros no sabíamos si ella tuvo la cirugía, no tuvo la cirugía, porque los profesionales irresponsables no me dieron una explicación exacta ahí. Y después yo me fui con mi señora en el terapia intensiva y ahí dijo una doctora que necesitaba hablar con nosotros. Nosotros fuimos ahí en el hospital del quirófano al terapia intensiva. Y después dijo una doctora, ¿qué fue, señor, lo que pasó? ¿Y cómo pico yo voy a saber si yo no soy profesional? ¿Cómo yo voy a saber si mi hija tuvo la cirugía o no tuvo la cirugía? Supuestamente la doctora dijo, ni ellos sabieron qué fue lo que le pasó a mi hija. ¿Cómo pico no vas a saber si ella entró en la terapia intensiva sin ninguna cirugía? Y después me dijo la doctora que su órgano está todo dañado. Ni de eso sabemos por qué su órgano está todo dañado. Don Teodoro. Claro, sí. ¿Y se le hizo la autopsia a tu hija? Claro que yo le mandé a hacer la autopsia a mi hija. Y desde la autopsia nosotros no sabemos qué fue lo que le pasó a mi hija hasta ahora. No sabemos. ¿No te dieron un resultado de la autopsia? No, ningún resultado de la autopsia ni de la carpeta fiscal, nada de eso. Pero gracias a Dios de la superintendencia sabemos realmente que es una mala praxis, que es una negligencia médica total, que los profesionales son irresponsables, que le mataron a mi hija sin ninguna contemplación. Le mataron a mi hija ellos. Ahora, yo no voy a dejar de balde eso, voy a luchar hasta no poder para llegar a hacer justicia en nombre de mi hija. Ahora, Teodoro, ella le llegaron a aplicar la anestesia, ¿eso sí se confirmó?
Sí, claro que sí, se aplicaron la anestesia porque ella ya tuvo una cirugía para hacer una biopsia. Ella tenía un tumorcito dentro del hueso, pero ya le mandaron ya a hacer para hacer la biopsia. Ella ya es anestesiada ya, y desde ahí ella no ya puede se va a ver la anestesia. Ella la coan a los yoperatas a la icanway a la utapeo a mí no me aclara eso. Ustedes, desde que ella entró a terapia intensiva, algunas personas a veces suelen estar conscientes en terapia. Esos 18 días de ella, ustedes no pudieron hablar, pudieron acercarse, comunicarse con ella, les miró. ¿Cómo fueron esos 18 días para ustedes? Nosotros sí entramos en la terapia intensiva, nos turnamos con mi señora. Sí, yo no entro en la mañana, mi señora entra a la mañana y yo entro a la tarde, nos turnamos. Porque no puede entrar así de 2 personas al mismo día en la terapia intensiva, porque claro, hay horarios. Sí. Exactamente, tiene horario. Yo entré en la terapia intensiva, hablé con mi hija, yo le dije a mi hija, despertate ya para irnos ya en casa, porque tu profesora y tu tía ya están esperando, ya yo le dije, ni un solo movimiento, ni un solo movimiento. Ella no se movía las manos, no se movía los pies, ella estaba intacta y ella estaba hinchada ya. Ahí yo le mandé la foto como me entregaron a mi hija. Qué bárbaro. Don Teodoro, le vamos a pedir si pueden esperar un ratito. Que nos espera un ratito, también entendemos la situación, volver a recordar eso no es nada fácil para ellos, y queremos consultarle al doctor Villa, porque ya hablaba don Teodoro también que a través de la superintendencia lograron acceder a algunas informaciones. Doctor, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? Si bien oficialmente no se les entregó el resultado de la autopsia, ¿qué es lo que se sabe de la causa de muerte de Soledad? Bueno, le dije yo que la superintendencia hizo un trabajo extraordinario, acá yo tengo, pero espectacular ese trabajo. Eso es todo lo que tenemos, porque el fiscal que yo hablo con él está un poco tibio. ¿Quién es el agente fiscal? No sé, de Fernando Lamora, de San Lorenzo. De San Lorenzo. Yo me fui ahí y no nos da tenemos un abogado, ¿verdad? Y no nos entrega la carpeta fiscal, ¿verdad? A mí me entrega en la morgue, porque esto se derivó a la morgue, ya estamos para la junta, están todos de vacaciones nomás, el doctor Lemire está a la cabeza, yo me fui 2 veces, y ahí me entregan una copia del expediente. Y casualmente las partes importantes está todo borroneada, entonces yo no puedo hacer un trabajo. Les cuento más. Hace poco yo fui también el forense, el perito querellante en el caso de Tirsa, otra nena de 9 años que entre comillas le mataron. Una odontóloga y un técnico en anestesia. Yo preparé toda la parte, hice una auditoría ahí y hubo un exceso ahí de anestesia, que creo que ocurrió lo mismo acá, ¿verdad? Le voy a contar algunas cositas que ustedes dijeron mal y que también el padre a lo mejor no leyó bien todavía el informe. Esta Soledad, el caso de Tirsa, al final se maneja más o menos homicidio doloso en grado eventual, ¿entienden? Ese es cuando un médico no tiene la intención de matarle, ¿verdad? Pero agarra y hace un tratamiento de conducto en una pieza, ¿verdad? No habilitado por el Ministerio de Salud, que debía estar supervisado por un médico anestesista, era un técnico nomás. Entonces ellos sabían el riesgo, pero era pandemia, necesitaban dinero y se arriesgaron, sabían que podía ocurrir la muerte. Muere ahí. Y específicamente Tirsa. Con Soledad, ¿qué pasó, doctor? Con Soledad, a las 7:50 entras a la operación. Le hacen una primera anestesia que yo domino este caso porque yo trabajé 35 años en terapia intensiva. Acá en el Sanatorio Español, sobre España, italiano, americano, IPS. Entonces, mira, Solán, fentanilo, atracurio, todo eso yo domino. 35 años yo usaba, intubaba los pacientes. Bueno. 9:50 dijo, ¿verdad? ¿Cómo? 9:50 dijo. No,
7:50 entra Soledad. El día 11 de abril, a las 7:50 entra en sala de operación. Bueno, ahí le hacen midazolam, ketamina, fentanilo. Pero yo creo que le estoy hablando bien, porque yo estoy en la Junta Médica, no puedo estar hablando de más también. Yo hablo lo que dice el informe de la superintendencia, ¿verdad? No es, ahí todavía no están. La autopsia no sé, no, a mí no me entregaron tampoco, porque vos tenés que tener la autopsia para hacer un peritaje. Bueno, 7:50 entra Soledad a sala de operación, le hacen esa droga, tiene una vía acá al lado derecho, después le hacen una vía periférica, se llama. Está después la vía central que nosotros hacíamos en terapia, una yugular o una subclavia, una vena más grande, vía venosa central. Bueno, ella entra y por ahí se le manda esa droga. Pues yo creo que el problema es cuando le hacen la raquidia, ¿verdad? La raquidia acá. Atrás. Exactamente. Y ahí se usa bupivacaína, que es una droga muy peligrosa, solamente puede ser manejada por expertos y según el informe de la superintendencia le hace una residente, una médico residente. No podía haber... No era un anestesiólogo. Era un anestesista en estudio, vamos a decir, residencia nomás. Claro, no tenía la especialidad. Claro, pero siempre hay un experto que está controlando. Lo que pasa es que a veces, yo trabajé 35 años en terapia IPS, en clínicas médicas, a veces ahí en sala de operación hay 3 operaciones. Claro, no hay todos los doctores, entonces están controlando así como locos. Doctor, ¿y usted considera, según su experiencia y más o menos lo que vio acá, que a raíz de que este residente o no sé si era hombre o mujer, si la doctora pudo haber suministrado una dosis un poco mayor a lo que el cuerpito de ella podía aguantar? Es lo que yo estoy pensando. Hubo una sumatoria como en el caso de Tirsa, ¿verdad? Pero ahí dice la superintendencia, entre comillas, pilla, que ella hace la bupivacaína y pide auxilio. Estaba ahí el profesional, estaba a otro lado, vino y firmó, que más o menos quiere decir que estaba por ahí, ¿verdad? ¿Qué es que pide auxilio, doctor? La residente. Claro, porque le hace la bupivacaína y la paciente no convulsionó según sino que empezó a hacer shock, le decimos nosotros, una hipotensión, una bradicardia. ¿Qué significa eso, doctor? Y que baja la presión, empezó a bajar la presión, empezó a bajar el latido del corazón. Voy a hablar realmente en términos comunes. Callejeros. Y ahí pide auxilio ella. Y ahí viene el otro y ahí ya se va al debacle. A las 8:12 le hizo la bupivacaína. A las 8:30 o 8:50, con signo de interrogación, dice la superintendencia, hacía un paro. ¿Entendés? Después de 18 minutos. Y en esos 18 minutos se podía estabilizar si alguien que realmente sabía podía de alguna manera redireccionar la situación. Que estaban todos los que podían hacer, no como el caso de Tirsa, que no estaba nadie, en verdad, en una pieza. Acá estaban todos los profesionales. De hecho, firma el anestesista. Hicieron todo lo que se tenía que hacer. Le intubaron, pero escúchame, estas 2 partes. Agarra y le intuban. Cuando hay un paro le hacen el masaje cardíaco, la RCP, reanimación cardiopulmonar avanzada, ¿verdad? Le ponen la droga atropina para levantar el latido cardíaco, le ponen drogas vasoactivas ya para levantar la presión y le intuban a la nena. 8:30 hace un paro, le intuban. Lastimosamente la tráquea es así y el bronquio derecho siempre es más vertical y el bronquio izquierdo es más horizontal. Por eso siempre a veces el tubo mete de más y se va acá al bronquio derecho. O la bacteria viene acá y se va allá. Siempre las neumonías son de base derecha por la disposición de este bronquio, ¿verdad? Principal. Entonces le intubó de más, metió de más el tubo. Porque dice la historia clínica que voy a ponerle estetoscopio acá y ve que ventila bien el pulmón y no ventilaba. Entonces hay otra negligencia, ¿verdad? Y ahí vos le sacaron un chiquitito y después escuchar que ventila bien. Entonces, para mí que hubo problemas ahí con la bupivacaína, a los 18 minutos hace un paro, hay un mal manejo ahí a la intubación. Y escuchen esto, después deciden hacerle una vía venosa central, creo que era izquierda, una yugular. Y la yugular, en mano experta, nunca hace una motora, nunca clavar la pleura. El pulmón tiene una piel que se llama pleura. Y vos si haces bien, entrar en la vena yugular o entrar en la vena subclaviana y termina el problema. Se fueron y clavaron la pleura, produjeron una motora, escúchame, todas esas drogas anestésicas.
ese mal entubamiento que el tubo se fue una motora atrás, y le pone otra un tubo acá porque el motor tiene que drenar otra, ¿entendés? Todito esa sumatoria llevó a la muerte. O sea, su cuerpito no aguantó. Pero ¿cómo va a aguantar? Si después tenía leer, acá hay como 15 drogas, yo no sé. Pasa también lo siguiente, nosotros nos formamos en el hospital de clínica, hospital de escuela, con Esperanza Martínez, el doctor Ratti, un genio, Isaías Frete, salíamos buenos porque había una facultad de medicina en todo el país, hospital de escuela, teníamos profesores que eran dioses, ¿verdad? Y 140 nos recibimos en el año 1983, ¿verdad? Y salíamos buenos médicos y hacíamos todo residencia. Ahora cualquiera es médico. Doctor, lastimosamente nos estamos quedando sin tiempo, ¿verdad? Pero es muy importante que se siga atrás. Yo estoy seguro que usted también va a ayudar, gracias también a su experiencia. Esta familia no está sola y tienen a alguien que conoce mucho de esto. Rolando, realmente es lamentable. Bastante. Y lo que el resultado de esta junta médica, más todo lo que el doctor decía, ojalá se pueda acceder al resultado final también de la autopsia. Aparte del derecho de los padres, claro, Dios también. Mío. Y aprovechando eso, queremos agradecerte, Teodoro, a Francisca también. Vamos a estar en contacto, vamos a darle el seguimiento al caso, vamos a preguntar también a la Fiscalía cómo avanza este proceso investigativo. Mucha fuerza para ustedes y vamos a estar en contacto nuevamente más adelante para seguir de cerca el caso. Soledad, muchísimas gracias. Bueno, mucha fuerza a los padres. Quiero aclarar un poco algo. A mí me llama este señor Teodoro, yo ni le conozco, ¿verdad? Le he visto una vez ahí en la morgue y me dice, doctor, necesitamos ese. Gente muy humilde. Y yo estaba, tenía en altavoz mi teléfono y llorando. Él me dice, mira, Teodoro, quédate tranquilo, yo voy a hacer justicia. Y doctor, ¿cuánto más? Yo no te iba a cobrar, al contrario, yo le di plata, él para yo, o sea que yo sin costo estoy haciendo trabajo porque yo quiero que haya justicia, que nunca más una odontóloga haga un tratamiento de conducto en una pieza. Tiene que ser un ambiente hospitalario supervisado por un médico anestesista, ¿verdad? Y esto también tiene que hacer la bupivacaína, que no se le mate a otra niña. Por eso yo le ofrezco todo el servicio. Gracias, doctor. Le agradecemos mucho. Realmente no tiene nombre todo el bien que está haciendo y a través de su conocimiento también. Nosotros nos vamos a una pausa, Rolando. Ya volvemos enseguida.